Hoy tengo una receta buenísima para estas fiestas que se avecinan o cualquier otra fecha. Es una pierna en salsa de Jerez o vino generoso tradicional. Espero que se queden porque está facilísima, no necesitan horno y queda deliciosa, es rápida y es económica. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, El Sazón de Silvia. Los ingredientes que necesitamos, recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar esta deliciosa pierna al Jerez. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con los ajos. Los ajos los vamos a partir en láminas delgadas, los 4 dientes de ajo. Ya que tenemos rebanados los ajos, vamos a reservarlos un momento. Y aquí en la misma tabla vamos a poner la carne. Le vamos a hacer unas líneas para que tome mucho sabor esta carne. Lo voy a cortar más o menos como tienen las líneas naturales de este trozo de pierna. Y le vamos a hacer, y ahora los vamos a cortar así atravesados para formar unos cubitos o rombos. La pierna ya está lista, aparte de que le va a dar mucho sabor estos cortes con los ingredientes que le vamos a poner, se ve diferente la pierna, le va a dar mucha vista. Ya que tenemos la pierna así partida, vamos a agregarle sal. Yo aquí tengo aproximadamente cucharada y media, es cuchara sopera. Vamos a agregarle a la pierna. Voy a guardar un poquito de sal nada más para cuando prepare la salsa. Ya la tengo aquí lista. Pimienta, esta sí, se la pueden agregar toda. Esta pierna queda deliciosa y lo mejor de esta pierna es que la pueden hornear o la pueden hacer en la olla express o en cualquier otra olla que tengan así amplia para que se alcance a cocer la pierna. Muchas veces no queremos prender el horno, no tenemos tiempo o no hay horno, entonces la pueden hacer en la olla. Por ejemplo, para ahora que se acerca Navidad, Año Nuevo o cualquier fiesta, les puede quedar perfecto esta pierna. Ya que está lista con sal y pimienta, ahora sí nos vamos a ir a la olla express para sellar la carne. En la olla vamos a agregar el aceite y vamos a agregar también la mantequilla. Vamos a agregar ahorita aquí en la olla la pierna. Vamos a darle vuelta a sellarla por todos sus lados. Ya que la veamos un poco dorada por la parte de abajo, la vamos a voltear. Ahora sí, vamos a voltearla. Ya está doradita por abajo y ahora que se dore por la parte de atrás. La pierna ya está lista. La voy a retirar un momento. Y para que no pierda el calor, la voy a tapar con papel aluminio. Enseguida vamos a pasar los ajos que tenemos aquí laminados. Le vamos a dar aquí una pasadita a que suelten su sabor, su aroma y de veras que huele delicioso. Vamos a dejar ese cochambre que dejó la carne para que le dé mucho más sabor. No vayan a dejar que se quemen los ajos para que no se les amargue su pierna. Después de un minuto voy a retirar los ajos. Por ejemplo, estos ajos los pueden dejar así laminados para cuando hagamos la salsa queden los trocitos de ajo. Pero si no quieren que les salgan trocitos de ajo, los vamos a retirar y los vamos a licuar. Listo, le voy a apagar un momento a mi olla mientras voy a licuar estos ajos. Licuamos los ajos, podemos utilizar el agua, el jugo de naranja, con lo que ustedes lo quieran licuar. De todas maneras, todo va a ir a la pierna. El ajo ya está molido, ahora lo vamos a colar aquí en la olla. Agregamos el ajo, vamos a agregar también el Jerez o vino generoso tradicional, la taza de agua.
Agregamos el consomé de pollo, la paprika. Vamos a mezclar y vamos a esperar a que suelte el hervor para agregar la pierna. La salsa ya comenzó a hervir, la probé de sal, para mí está perfecto. En este momento, si a ustedes creen que les falta un poco, se la agregan y después vamos a poner aquí la pierna, tapamos la olla y vamos a tomar el tiempo cuando empiece a hervir ya todo junto. La pierna ya comenzó a hervir, como vemos la valvulita ya está bailando, entonces le voy a bajar a fuego medio bajo para que no se arrebate su cocción. Y mientras la carne se cose en una ollita, yo voy a poner aquí las papas a cocer con una cucharada cafetera de sal y no se las agrego a la carne para que no se me vayan a desbaratar en la olla presto. Entonces se van a cocer por separado y aquí nos vemos en 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos, le apagué a la olla. Ahora vamos a esperar un poco para poderla abrir hasta que baje esta válvula. Ya abrí la olla, ahora vamos a retirar la pierna, la voy a poner en un platito y la vamos a reservar. Y ahora en esta salsa que tenemos vamos a preparar el gravy. En un poquito de agua, es como un cuarto de taza, agregué la fécula de maíz que teníamos ya medida. Vamos a disolverla bien y se la vamos a agregar aquí a este caldito para preparar un delicioso gravy. Para que quede un poco espeso, quede rico y le da mejor vista a la pierna. La fécula de maíz la agregamos aquí al gravy y vamos a estar mezclando para que no se nos vaya a hacer bola. Vamos a dejar que hierva aproximadamente de 2 a 3 minutos. El gravy después de 3 minutos ya está listo. Ahora lo vamos a vaciar aquí para poderlo servir. Pues ahora sí, ya está todo listo. La pierna huele delicioso. El gravy quedó también sabrosísimo. Las papas, después de cocerlas, las pelé y las partí en trozos para acomodarlas aquí alrededor de esta pierna. Pero recuerden que es opcional la papa. Si quieren agregarle otra cosa, la pueden adornar también con piña, con unas cerezas, con una ensaladita de lechuga, qué sé yo, algo que se les antoje o que también ya tengan en casa. Ahora sí, vamos a bañar la pierna con este gravy. Vean qué bonita se ve. Y a las papas también le pueden agregar así un ligero toque de gravy. Y el que sobre lo vamos a dejar en la mesa para que cada quien le agregue la cantidad que quiera. Listo. Y para darle un toquecito más de color, vamos a agregarle aquí, si ustedes gustan, yo le voy a agregar unas ramitas de romero. Lo acaban de cortar y así es que huele este romero delicioso. Aquí se lo vamos a poner. Y esta pierna ya quedó lista. Muchísimas gracias por haber visto la receta. Espero que les haya gustado porque quedó riquísima. Aprovechen a preparar para la cena de Navidad o Año Nuevo y van a ver cómo la van a disfrutar. Recuerden darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Pues yo les recomiendo que se suscriban a mi canal, El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Y yo me voy a quedar aquí disfrutando esta pierna. Vean qué blandita quedó y está riquísima. Deliciosa. Los ingredientes que necesitamos es 1,5 kg de pierna en trozo, una taza de jerez o vino generoso tradicional, media taza de jugo de naranja, 4 dientes de ajo grandes, un trocito de mantequilla, más o menos son 3 centímetros de lo largo de la barra, opcional 2 papas,
una taza de agua, una cucharada sopera de consomé de pollo, una cucharada sopera de paprika, 2 cucharadas soperas de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto y 2 cucharadas de fécula de maíz o maicena. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.